Lo primero es nunca adquiera una propiedad, llámese local, vivienda, apartamento, lo que sea, sin firmar un contrato. Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Hola, un saludo a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. El tema que nos proponemos para hoy es muy importante para todos los arrendadores e inquilinos y por supuesto para los colegas corredores también. Vamos a hablar de las 5 claves esenciales sobre el contrato de arrendamiento y lo que generalmente no se menciona, ¿verdad? Pero que es crucial saber antes de firmarlo. Le doy la bienvenida a Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Muy bien, Celso. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde nos escuchen. Estamos aquí una vez más con un tema que sabemos que les va a interesar, porque es un tema que todos los días los que nos dedicamos a esto estamos hablando, es una controversia, a veces es un valladar para no cerrar una contratación. Pueden ser muchas cosas, es el contrato. Muy bien, bueno, vamos a comenzar, Fabio, ¿qué te parece? Y quizás para poner el punto concreto que traemos, ¿por qué un contrato de arrendamiento es tan importante, sobre todo aquí en El Salvador? Lo primero es, nunca adquiera una propiedad, llámese local, vivienda, apartamento, lo que sea, sin firmar un contrato. ¿Por qué es importante? Porque un contrato de arrendamiento es esencial, porque le ofrece una base legal que protege tanto al arrendador como al inquilino. Sin un contrato escrito, cualquiera de las partes podría quedar en desventaja en caso de un conflicto. Es importante establecer las maneras claras y las condiciones del inmueble y las responsabilidades que esto obliga a cada parte. Si no hay una descripción específica de las partes, de los nombres y del inmueble de cuyo contrato, sobre la base de cuyo contrato se está haciendo, siempre quedará una hendidura donde en caso de algún conflicto pudiera generar algún problema. Claro que sí. Bueno, pero veamos lo contrario. ¿Qué pasa si se hace un acuerdo verbal? ¿Es válido también, Fabio? Es válido. Tradicionalmente se hizo así por mucho tiempo, los acuerdos verbales. Lo que pasa es que en este tiempo que corremos, ya los acuerdos verbales ya pasaron a un segundo plano. Por lo mismo, porque no hay evidencia en algún momento a la hora de llegar a un conflicto. Como yo digo, cuando todo va bien, tengas acuerdo o no tengas acuerdo, si las dos personas, las dos partes que están involucradas en el contrato son de buena palabra, no pasa nada. El asunto es cuando tenés que de algo, una piedra se atraviesa en el camino y surge un conflicto entre el arrendante y el arrendatario. Ahí es cuando es necesario tener un contrato que lo respalde, siempre y cuando ese contrato no sea abusivo, que esa es otra cosa que también hay que decir. Los contratos no deben de ser abusivos. Claro que sí. Bueno, vamos a ir conociendo entonces las claves una por una. Son 5 claves las que nos propone Fabio para hoy. Vamos con la primera clave. ¿Quiénes son las partes involucradas en el contrato de arrendamiento? ¿Por qué es tan importante especificar esto, Fabio? Es crucial identificar correctamente a las partes, especialmente al arrendante. Se debe verificar que quien arrienda la propiedad sea el dueño y tenga el derecho legal para hacerlo. Esto evita futuros problemas legales. Ojo, para que yo demuestre que yo soy el dueño de esta propiedad, yo, valga la redundancia, debo dar muestra, debo dar fe. ¿Y cómo lo hago? A través de un documento legal que dice, este señor, este fulano es el dueño de esta propiedad. De lo contrario, no puede hacerlo. Pero nuevamente, si surge un problema, ese puede ser un vacío legal por lo cual puede perder una disputa. Muy bien. Vamos entonces a la otra parte del contrato, ¿verdad? La del lado del inquilino. ¿Cómo se asegura el arrendador de que es una persona confiable, Fabio? Bueno, ese siempre es un tema complicado. El dueño, el arrendante, debe verificar, y eso lo hace cuando contrata a un asesor inmobiliario, cuando un cliente me llama y me da que le dé a trabajar su propiedad,
Yo soy el que debo filtrar a ese cliente y debo pedir los documentos necesarios para validar que esta persona tiene la solvencia y la capacidad, no solo la solvencia económica, sino la solvencia moral, de que esa persona, porque puede existir el que tenga solvencia económica, pero no tenga solvencia moral, o en su defecto tenga solvencia moral, pero no tenga solvencia económica. Eso nos presenta una situación en la que ninguno de los dos va para adelante. Por lo tanto, debe haber solvencia moral, solvencia económica, y yo debo validar, yo, asesor inmobiliario, Fabio Rivas, debo validar que esta persona sí tiene ambas, que puede hacer frente a esa deuda, en el caso del inquilinato, que va a contraer mes a mes, porque es una deuda que él va a tener que estar pagando y cumpliendo mes a mes, como lo dice el contrato. Vamos a la segunda clave, Fabio. La segunda clave es entender exactamente qué se está rentando, qué detalles deben quedar claros en este apartado específico, Fabio. Se debe especificar, eso es importante, todo lo que en materia de lo que es el inmueble conlleva. Y para eso hay que relacionarlo nuevamente con una matrícula, que esa es la otra clave importante, con la matrícula de inmueble, porque todos los detalles, en este caso, lo que sobra no incomoda, lo que falta puede ser un problema. En la medida en que yo tenga detalles y toda la descripción del inmueble, la dirección exacta, si es un condominio, qué piso, qué nivel está, el número de apartamento, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como ya decíamos desde el principio, un documento legal que ampare que esa persona que dice ser el dueño es el dueño de esa propiedad. Por tanto, entre más detalles haya, entre más descripción haya del inmueble, mejor será para evitar futuros problemas a futuro. Y también, bueno, es bastante común que se renten inmuebles amueblados. Entonces, todo eso tiene que ir súper especificado. Claro, cuando es amueblado o amoblado, ambas son correctas, es un poco más complicado, porque hay que hacer una adenda donde se especifica todo, absolutamente todo lo que tiene el inmueble. Esto es un poco complicado específicamente con los apartamentos, porque si se daña un mueble por efecto de un niño o de una mascota, es un rayón, una mancha, es un poco complicado porque ¿cómo haces para que todo el mueble en este caso esté en la condición original? Se vuelve más complicado. Por tanto, nuevamente, el detalle de lo que se renta y en la calidad en la que se entrega, porque así se ha de recibir, es importante. La tercera clave es conocer los términos y condiciones, la duración del contrato, el monto del alquiler y la forma de pago. Ahí están claritas, pero explícanos. Es importante también especificar que hay un depósito, que el depósito es una garantía para lo que estaba hablando hace un momento. Es decir, si hay algún daño a la propiedad, ese depósito, si el inquilino, que sucede con mucha frecuencia, soslaya algunas cosas, no, mire, si la pintura está casi igual como la recibimos, sí, está casi, pero no está igual. Entonces, muchas veces, ese depósito, porque hay que decir una cosa, que cuando la gente anda buscando un inmueble, una casa, un apartamento, un local, son los clientes ideales, idóneos, ofrecen que como la reciben, la van a entregar 2 veces mejor. Sí. A la hora de entregarla, ese es lo complicado. Entonces, el depósito es una garantía, las condiciones deben de estar claras en cuanto a la renovación del contrato y las penalidades por el incumplimiento que ésta conlleva. Cuanto más claro estén y se establezcan estos puntos, menos problemas va a tener a futuro. Esto es importantísimo dejar. También, por ejemplo, hay una cláusula, dice que al final del contrato el dueño podrá evaluar aumentar el canon de arrendamiento de acuerdo a las condiciones del mercado. Hay que dejarlo por escrito, o si simplemente dice se evaluará si no se pone esto, termina el contrato al final de un año y quiere ir, ya cambiaron los precios de la zona y quiere aumentarle, el inquilino no va a querer porque no estaba dentro del contrato, porque a nadie le gusta que le aumente, ¿verdad? Obviamente. Claro, por supuesto, todo tiene que quedar clarito. Clarísimo, sí. Transparente. Muy bien. La cuarta clave es
definir bien los derechos y responsabilidades de ambas partes. ¿Cuáles son los puntos que no deben faltar, Fabio, en este documento? Es importante decir en este punto que esto genera a veces una ambigüedad en la redacción que se dé al contrato. Porque si yo pongo, por ejemplo, en algún momento vi un abogado que puso fortuito. ¿Qué es fortuito? Fortuito puede ser cualquier cosa, entonces nadie tiene responsabilidad. Daño en caso fortuito. Ahora, si yo pongo por un daño de fuerza mayor, entenderemos que un daño de fuerza mayor es una inundación, un terremoto, qué sé yo, cosas como esas. Pero lo fortuito no es una causa achacable a nadie. Entonces debe dejarse claro que si las reparaciones son por el uso y el desgaste, cada una de las partes acepta que sea el inquilino el que le va a dar reparación a esto. Por eso nuevamente venimos. ¿Y cómo entregamos la casa? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo la tiene que entregar? Entonces, si usted está haciendo uso del grifo y en algún momento se lo entregan que está en buenas condiciones y en el camino a medio se arruina, bueno, no sabemos si estaba a punto de arruinarse o no, pero la responsabilidad que usted adquirió en esa cláusula es que usted tiene que repararlo, ¿verdad? Entonces, pero cada contrato debe ir acorde. Hay más o menos unos puntos generales en los contratos, pero cada contrato yo puedo hacerlo a mi medida sin que entre un contrato abusivo, ¿verdad? Hay unas partes legales que se deben cumplir, pero por ejemplo esto de las reparaciones, hay gente que los dueños sí se hacen cargo de alguna, y hay otros que dicen, no, mire, yo se lo entregué así y yo no me hago, el techo comenzó a caer una gotera, no, usted lo tiene que reparar. Hay otros que dicen, no, mire, yo le voy a mandar a alguien que lo repare y no hay problema. Entonces, las relaciones es individual, pero nuevamente se debe dejar por escrito y bien especificada en las cláusulas que conlleva el contrato. La última clave del podcast de hoy es la quinta clave y quizás la más importante, Fabio. Es saber qué pasa si alguna de las partes incumple el contrato. ¿Qué debe especificarse ahí? Mejor no llegar a ese punto, porque cuando esa relación se arruina, se vuelve todo cuesta abajo. Por lo que te decía al principio, la mayoría de los clientes, de los prospectos para adquirir un inmueble, al principio son las mejores personas. Cuando sucede esto, y esto sí es fortuito, por ejemplo, alguien contrata, yo reviso todo su expediente, hago la precalificación del cliente y a 6 meses el dueño se queda, el inquilino se queda sin trabajo. ¿Qué hacemos? Y él ya no puede cumplir con el contrato. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué es lo que dice? Y la mayoría de las cláusulas dice, después de 2 meses tendrá que abandonar el apartamento, digamos, o casa. Eso no sucede. En la práctica, eso no sucede y se vuelve más complicado cuando esta persona cayó en mora y no puede recuperar y no tiene para dónde irse. Ese conflicto es muy complicado y en este punto el desalojo puede tardar meses y también hay que decirlo, hay malos inquilinos que usan esta táctica en algún momento para dilatar un proceso de salida de un apartamento cuando no pueden hacer frente a sus responsabilidades. Pero lo importante aquí es establecer los mecanismos claros para resolver estas disputas, ¿verdad? Porque las mismas cláusulas te las va dando. Siempre hay que estar atentos a que eso puede suceder. Las mismas cláusulas te las va dando. Después de 2 meses, si no ha pagado, pues pero como te digo, no es tan fácil. El dueño está en el derecho de pedirle que desaloje. Eso es en teoría, pero en la práctica no sucede así. Claro. Porque, y si yo nuevamente, bueno, en el caso de esta persona que perdió el trabajo y no tiene para dónde ir, ¿qué se hace? ¿Lo obligo? Sí, entra un mecanismo que él puede ir perfectamente y hacer validar y ahí es donde viene el contrato. Él puede ir y validar su contrato. Mire, este señor no me ha cumplido, él dice que no tiene que ir, pero no es mi problema. Así es que yo quiero hacer. Entonces se inicia un proceso, un juicio. El juicio lo vencen o no lo vencen en juicio, y si lo vencen en juicio, después entra en un periodo de desalojo. Pero como te digo, nadie quiere llegar a esas partes. Y todo tiene que quedar bien clarito. Por supuesto. Bueno, en resumen,
podemos decir entonces, Fabio, que un buen contrato de arrendamiento es esencial para proteger a ambas partes, evitar problemas en el futuro. Como hemos visto en el podcast de hoy, los detalles sí importan, ¿verdad? Y todo debe quedar clarísimo desde el principio. Nunca tome una propiedad sin formalizar un contrato. Los contratos verbales ya no se deberían hacer. Los contratos deben ser claros, concisos y precisos en todas sus partes. Y ambos, dueño e inquilino, deben dar buena fe de esto. Porque ese es el tema. Podemos hacer 1000 contratos, pero si una de las dos partes no da buena fe de lo que está firmando, al firmar un contrato, no mantiene su palabra de lo que está firmando, va a haber un conflicto. Por eso los contratos deben de ser claros, precisos y concisos, con sus cláusulas específicas que respalden tanto al dueño como al inquilino de posibles en algún momento, como lo he dicho, contratos abusivos que también en la práctica puede suceder. Porque también hay que decirlo, mucha de la ley del inquilinato son leyes ya caducas. Ya es tiempo hay que actualizar las leyes en ese sentido, porque algunas de las cosas no están tan claras como debieran al momento en que estamos. Podríamos poner una clave ahí que puede salir en este momento, una sexta clave, que es contratar un buen abogado. Es importantísimo, no solo un buen abogado, sino un buen asesor inmobiliario. O sea, esto es un trabajo de equipo. Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que, el cliente que nos respalda o la persona, porque también hay personas que me llaman y dicen, mire, yo quiero que me busque un apartamento. Yo tengo que ayudarlo a encontrar el mejor apartamento, la mejor casa para que él se sienta cómodo. Y sí es importante que el abogado esté relacionado con el medio inmobiliario. O sea, en teoría todos los abogados deberían saber esto, pero no es lo mismo el abogado que está relacionado, que todos los días está viendo, que está actualizado con las leyes. Las leyes no cambian a menudo, no cambian muy rápido, como lo decía, pero hay cosas, pequeñas cosas, que se vuelven criterios, y ahí es donde entra el problema. Porque no puedes hablar de que un abogado tiene un criterio y el otro tiene otro criterio. La ley no mandata así. Entonces, es un tema bien complicado que habrá que tomar en cuenta a la hora. Encontrar el abogado de tu confianza y de la confianza del dueño o de la persona o futuro inquilino que esté relacionado con el tema. Y por supuesto, el asesor inmobiliario debe, su trabajo, si lo contrata el dueño de un inmueble, filtrar de la mejor manera posible, porque hay una debida diligencia que hacer en cuanto al asesor inmobiliario, de saber quién es la persona que va a llegar a esa casa, a ese apartamento, a ese local comercial, para poder respaldar y poner el cliente que no le vaya a dar problemas al cliente. Perfecto. Muchas gracias, Fabio, por brindarnos toda esta información. Recordamos que Fabio, bueno, aparte de ser un corredor reconocidísimo, ¿verdad? Y de muchos años trabajando en esta área, también es director de educación de la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces, así que eso es muy importante enfatizarlo. Un mensaje que nos puede quedar de esta plática, Fabio, es que debemos cuidar los detalles al momento de elaborar el contrato de arrendamiento para hacer un buen negocio y evitar problemas a futuro, ya decíamos. Y bueno, para nuestros seguidores, nunca firme un contrato sin haberlo revisado a fondo. ¿Estás de acuerdo, Fabio? Así es, sin lugar a duda. Nunca contrate sin un buen contrato, esa sería la frase. Llegamos entonces al final del podcast de hoy, invitándole a visitar, escuchar y compartir. Esa es la clave para que más personas conozcan esta información. Hasta el próximo. Comprar, vender. Asesoría. Casas, apartamentos y terrenos. Alquilar. Comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.